Buenas tardes, mi nombre es Marcela Bernardi y vamos a iniciar hoy la unidad temática número 4, que se denomina Arquitectura Moderna en Latinoamérica, difusión, expansión y apropiación de la modernidad. ¿Qué vamos a ver aquí? En esta fase que nosotros abarcamos desde 1920 a 1940, vamos a ver cómo las ideas de la arquitectura moderna que se gestaron en los países centroeuropeos llegaron a nuestras latitudes. El objetivo particular de esta unidad es reconocer las formas de difusión, de expansión y apropiación de los preceptos de la arquitectura moderna en el continente latinoamericano en general y en Argentina en particular, identificando las particularidades como forma de una construcción de una modernidad otra. Y para esto, en los contenidos generales, vamos a ver cómo esas ideas se van a desarrollar en 3 países principalmente. En Brasil, con Gregory Barchapchik, en México, con Juan O'Gorman, y en Argentina, a través de Alejandro Virasoro, Alberto Previch y Ubaldo Vilar. Y Vladimir Acosta. Para culminar con una reseña de cómo estas ideas también van a transformar las ciudades de Buenos Aires, Corrientes y Resistencia. El arquitecto chileno Cristian Fernández Cox, que fue un arquitecto, historiador y crítico, no solo aportó desde su obra construida, y sino sobre todo desde sus escritos a la arquitectura latinoamericana. En uno de sus manifiestos, Modernidad apropiada, modernidad revisada, modernidad reencantada, él escribe que modernidad apropiada significa la apropiación de lo contemporáneo sin renunciar a las improntas locales. Es mirar la modernidad como un conjunto de desafíos históricos pendientes y no como un conjunto de respuestas históricas. No existe modernidad sino modernidades. Es la modernidad no como un conjunto cerrado de respuestas, sino como un conjunto abierto de preguntas. Los desafíos que nos plantearon los hechos históricos modernos siguen aún pendientes. Él en este pequeño texto nos quiere decir que estas ideas o estas concepciones de la arquitectura moderna no llegaron a nuestras latitudes sin antes pasar por un filtro, y que de alguna manera esos filtros tienen que ver con la idiosincrasia del país, con la cultura, con su gente, con sus formas de vida, y que fueron reinventadas, no dejan de ser modernas, sino que empiezan también a adaptarse y a tener esa mirada de lo local, esa mirada de lo propio. Por ende, él establece que no existe una sola forma de modernidad, sino que existen varias modernidades y tienen que ver con estas cuestiones. Cuando nosotros hablamos de difusión de la arquitectura moderna, básicamente vamos a ver que estas ideas van a llegar a nuestros continentes de 2 maneras. Por un lado, de las revistas especializadas de arquitectura, donde difundían estas obras, estas ideas, revistas de arquitectura que venían de Norteamérica, de Alemania, de Francia, de Italia, y que en ellas iban explicando los proyectos y se iban insertando de esta manera en la sociedad, y también en la sociedad académica, que aún en este periodo todavía se aferraba a la arquitectura de las bellas artes, a una arquitectura clasicista, ecléctica, y que de a poco se iban insertando como para quedarse para siempre. Entonces estas ideas básicamente llegaron a través de las revistas especializadas de arquitectura. Otra de las formas fueron los viajes, tanto de los arquitectos europeos que venían a nuestro continente
y mostraban sus experiencias. Algunos no solo venían de paso, sino que se quedaban y trabajaban en estudios ya conformados, sino también de los arquitectos latinoamericanos, argentinos, que se iban como viaje de estudio, principalmente a conocer a los grandes maestros. Estos arquitectos ya habían tenido un contacto con estas revistas, con estos maestros de la arquitectura moderna, y quizás su objetivo principal de estos viajes de estudio iba seducido por conocer esas nuevas arquitecturas, y que al regreso se insertaban nuevamente no solo en sus estudios, sino también en la academia, en las facultades o en los institutos de bellas artes, para dar a conocer estas nuevas ideas. De esta manera van a llegar esas nuevas ideas a los distintos países de Latinoamérica. Si nos centramos en el caso de Brasil, considero que existen en Brasil 3 hechos importantes que no solo van a mostrar el espíritu de modelo de un país, sino que también a través de estos 3 hechos va a ganar su posicionamiento en la Feria Internacional. Por un lado, va a ser el pabellón de Brasil en la Exposición Internacional de 1939 en Nueva York, cuando Estados Unidos lo va a invitar a participar a Brasil con una fiel intención de acercamiento, ya que por sus riquezas naturales que tenía el país y su posicionamiento geopolítico, era un país amigable para los Estados Unidos. El pabellón de Brasil, que fue un concurso que ganaron Lucio Costa y Oscar Niemeyer, va a representar el espíritu modernizador e institucional de Brasil, que a partir de la arquitectura moderna tenía como imagen de Estado y de progreso. Es una arquitectura, como la que podemos ver en la imagen, de una arquitectura pura, blanca, sin decoraciones, quizás con muchos de los postulados de Le Corbusier, como los pilotis, la planta libre, los grandes ventanales acristalados, la rampa, una arquitectura que además invitaba al recorrido y a exaltar lo sensorial en este pabellón, donde mostraba las riquezas naturales y culturales de Brasil, pero también el pabellón en sí mismo era la imagen del Estado y del progreso. Otro de los acontecimientos fue la exposición que organizó el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en 1943, sobre la arquitectura latinoamericana, donde uno de los principales países que expone en esta muestra va a ser Brasil. Y a partir de aquí, a partir de esta exposición, va a surgir la publicación de este libro catálogo, el libro Brasil Builds, Brasil Construye, escrito por Philip Goodwin, donde él en su introducción dice: aunque la arquitectura moderna llega a Brasil por medio de un proceso de importación, en poco tiempo establece un camino propio. En este libro se va a mostrar la arquitectura brasilera desde sus inicios, donde gran parte del libro va a desarrollar la arquitectura colonial, que es de Brasil, pero también un apartado importante donde ya van a mostrar en 1943 la arquitectura moderna que se había construido hasta ese entonces. En este libro ya van a estar presentes el Ministerio de Educación y Salud de Río de Janeiro y el pabellón que se había realizado en 1936 y el pabellón brasilero que vimos anteriormente para la Feria Mundial de Nueva York de 1939. Además, este libro provocó que revistas internacionales norteamericanas, y sobre todo francesas
tomaran este ejemplo que había hecho Goodwin y lo empiecen a promocionar como una arquitectura brasilera moderna. Esto hizo que Brasil se empiece a posicionar en la esfera internacional como un país vanguardista, ya que desde el Estado esta imagen de la arquitectura moderna era la promotora de Estado y progreso. Si tenemos que ver a uno de sus representantes principales, vamos a ver el caso de Gregory Warchavchik, que según Kenneth Frampton es el que inicia de alguna manera los postulados de la arquitectura moderna brasilera. Warchavchik va a venir, es un arquitecto ruso de Odessa, que va a terminar sus estudios en Roma y de hecho va a participar y conocer la obra de Walter Gropius y de los grandes maestros europeos de la arquitectura moderna, va a adherir a esas ideas y en 1923 va a venir a trabajar a la empresa constructora Santos, radicada en San Pablo, donde al poco tiempo va a conocer a quien va a ser su esposa y paisajista brasilera, se va a naturalizar brasilero y su inserción en Brasil va a estar de la mano también de Lúcio Costa. Lúcio Costa hasta ese momento estaba trabajando, impartía clases en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Río de Janeiro, y lo invita a Warchavchik a participar en las clases donde comienzan a impartir estas nuevas ideas, a mostrar esta arquitectura moderna europea con una fuerte impronta de ideas antiacademicistas, donde Warchavchik ya hablaba del concepto de la casa como una máquina de vivir que lo establecía Le Corbusier. Pero estas ideas no fueron bien recibidas y al cabo de un año lo invitaron amablemente a retirarse. Sin embargo, él escribió, no mucho, pero sus escritos quizás fueron el puntapié inicial para empezar a dejar ese corpus de estas ideas de modernidad para una nueva arquitectura. En su manifiesto acerca de la arquitectura moderna, en 1925, que lo publica en un diario local, básicamente va a tratar tres aspectos importantes que él define como fundamentales. Primero, atender a los fines prácticos y funcionales de la obra. Segundo, adaptarla al clima y a las costumbres del lugar. Y tercero, ver desde el punto de vista estético las posibilidades del material que se dispone y armonizarlo de la mejor manera posible con las características de la época. Es importante este pensamiento porque siendo Warchavchik un extranjero, con un idioma extranjero al que le costó adaptarse a una nueva forma de vida, él va a ver que estas arquitecturas realizadas en Europa no podían ser transportadas e implantadas en un país que ya tenía un tránsito histórico importante, unas costumbres diferentes, una localización geográfica diferente y sobre todo un clima totalmente diferente. Él entendía que se podía hacer estas arquitecturas, pero no antes sin adaptarlas o modificarlas. Una de las propuestas que él va a hacer es su propia casa en Villa Mariana en 1927, en la calle Santa Cruz, en San Pablo, donde claramente se puede ver esa arquitectura moderna, una arquitectura de muros blancos, de volúmenes puros, de volúmenes tectónicos importantes, pero ya en su fachada se van a observar ciertos elementos que nos van a indicar esas
adaptaciones o apropiaciones, como son los aleros o viseras que les va a colocar a las ventanas de fachada, como lo están viendo ahí en planta alta, para poder tener un control climático. Otro de los elementos va a ser la incorporación de un jardín con especies autóctonas brasileras que va a empezar a darle ese carácter de local. Fíjense como también en planta baja, en los extremos, esas ventanas que no van a ser ventanas corridas porque el sistema de construcción no le va a permitir, pero sí va a tratar de lograr esa ilusión del aventanamiento corrido, uno de los postulados de Le Corbusier. Estas arquitecturas no fueron bien recibidas en un principio y él tuvo que pasar por varias negaciones por parte del municipio para que le aprueben los planos. Entonces él va a presentar, como están viendo en la imagen de arriba a la derecha, un dibujo de un plano donde él hace ciertos elementos decorativos, presenta al municipio, el municipio a regañadientes lo aprueba, y cuando él finaliza su obra, como recién vimos, muy despojada, sin decoración, se acerca al municipio y le dice que se quedó sin dinero, que ni bien pueda conseguir una cierta cantidad de dinero, va a terminar la obra, pero que por favor le aprueben los planos. Y el municipio le aprueba los planos. Otro de los elementos, y fíjense en la foto de la izquierda abajo, que va a ser una de las adaptaciones a esta geografía, va a ser la galería. La galería como un elemento incorporado en la idiosincrasia de nuestras regiones, como un elemento de control climático también. Y en la fotografía abajo a la derecha, esto que yo les decía, la incorporación de una vegetación local que hace la composición arquitectónica. En eso de los postulados también que veíamos cuando decía que había que adaptarse a las técnicas y los materiales, en esta foto arriba a la izquierda van a ver en uno de los techos, o en realidad no lo ven, pero todos los techos van a ser de tejas coloniales, cómo él adapta con la mano de obra y los recursos que tiene, ya que la industria del hormigón no estaba desarrollada. Esta casa está construida con técnicas tradicionales de ladrillo y revoque, pero el lenguaje que él logra parece ser que es este hormigón en toda la casa. Acá atrás vamos a empezar a ver esa arquitectura tradicional con la utilización de las tejas coloniales. O abajo a la izquierda, la galería, el elemento tan importante de control climático que tenemos en nuestras regiones, y la incorporación de la vegetación local a la vivienda. En el interior va a diseñar y va a montar verdaderos laboratorios y carpinterías y laboratorios de experimentación dentro de la casa, donde no solo va a ser los muebles, sino que va también a incorporar la pintura, la escultura, pero van a ser muebles, y fíjense ustedes en las formas, muy a la usanza de los muebles realizados en la Bauhaus. Esto es lo que les decía anteriormente, cómo él logra con ciertos recursos de darle un lenguaje de la arquitectura moderna, sin embargo utiliza recursos constructivos de mano de obra y materiales locales cuando él ejecuta la totalidad de los techos en techos 4 aguas de tejas coloniales, y que al levantar las cargas parecería que es una arquitectura de techos planos, de losa. El lenguaje que él está dando es un lenguaje totalmente moderno. Sin embargo, con estos recursos, él adapta
con los recursos que tiene a la ejecución y terminación de la vivienda. ¿Qué va a pasar en México? En México, la dictadura que llevaba ya 34 años en el poder a Porfirio Díaz como presidente de México, fue una época que, si bien se caracterizó por un alto crecimiento económico, también provocó una marcada desigualdad y maltrato hacia las clases menos favorecidas, lo que trajo como consecuencia el inicio de una revolución social con grandes consecuencias económicas que se va a dar entre 1910 y 1917. Una de las consecuencias que ayudó esta revolución fue, quizás una de las consecuencias que ayudó a México a reiniciar nuevamente su camino en un camino democrático, en un camino donde la restauración de la Constitución fue uno de los valores más preciados que se alcanzó, ya que fue la pionera en reconocer los derechos sociales y laborales de todas las clases sociales. Y si bien el inicio entre los años 1910 y 1920 fue una gran depresión económica, inició un camino seguro hacia una restitución nacional. Podemos decir que la arquitectura moderna en México se va a dar entre los años 1920 y 1925 como respuesta a los nuevos problemas que esta revolución había dejado, a las nuevas inquietudes intelectuales y sobre todo a una reubicación económica de un país casi devastado. Desde el Estado, en la década del 30, también va a haber otro elemento importante donde se van a hacer edificios institucionales, sobre todo escuelas, con estas características modernas. Entonces, esta revolución que pone de pie nuevamente a un país, desde el Estado, la inversión en edificios escolares con ciertas características de la arquitectura moderna, van a ser como los inicios para la instauración de la arquitectura moderna en México, que además va a tener ciertas adaptaciones a esa cultura. Uno de sus representantes más importantes va a ser el arquitecto Juan O'Gorman. Como fueron toda la generación de estos arquitectos, no solo eran arquitectos, sino que también era pintor. Él conformó parte del grupo de los grandes muralistas mexicanos con Diego Rivera, Orozco, también fue pintor, escritor. Su formación era amplia y se lo reconoce como el primer arquitecto moderno funcionalista de México. Eran muy amigos con Diego Rivera, entonces él compra un terreno y convence a Diego para que vayan a vivir junto con Frida Kahlo a una casa que él les iba a proponer. Y cuando él define a esa casa, dice: la casa que construí causó sensación, porque jamás se había visto en México una construcción en que la forma fuera completamente derivada de la función utilitaria. Es así que cuando convence a sus amigos, el conjunto formado por su casa propia y por la casa estudio de los artistas plásticos, quizás es la expresión más clara de la arquitectura funcionalista adaptada a la cultura mexicana. Lo que le propone es realizar, a pedido de los artistas Rivera y Kahlo, que querían tener sus casas y estudios separados pero a la vez conectados, lo que le propone
O'Gorman es construir dos bloques bien diferenciados, separados y unidos por un puente en la última planta. Cuando construye la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo, la obra causó una fuerte polémica en el momento de construcción porque supuso una ruptura con todos los paradigmas estéticos de la arquitectura mexicana al incorporar en eso elementos o ideas vanguardistas que los arquitectos europeos estaban desarrollando. Podemos ver una clara alusión a la arquitectura de Le Corbusier con la estructura sobre pilotes, con la planta libre, el aventanamiento corrido, la fachada independiente, la terraza jardín. El bloque azul va a ser el bloque para Frida Kahlo y el bloque rojo va a ser para Diego Rivera. Cuando empezamos a hablar de los colores, ahí ya estamos viendo una de las apropiaciones que va a tener a la cultura mexicana. El color va a ser algo importante, es algo importante en la cultura y en la idiosincrasia de los mexicanos. Cuando elige el azul, ese azul tiene ya sus referencias en la casa materna de Frida Kahlo, la casa azul, entonces copia y ya le da esa identidad al bloque para el artista. En tanto que para Diego Rivera elige el color rojo también como símbolo no solo de incorporar color por la cultura mexicana, sino también porque el rojo estaba asociado a sus ideas políticas comunistas. Entonces, de esa manera, él va a asociar el color como un elemento en la arquitectura de las viviendas. Fíjense también que en el bloque que diseña para Diego Rivera se puede observar un techo que no es plano, que es un techo dentado, que alude a la fábrica. Y él entiende que la actividad que va a hacer Diego Rivera va a ser una fábrica de obras de arte. Entonces cumple la función simbólica de asemejar su tarea a una fábrica, pero por otro lado una función utilitaria que es la de captar la luz natural para ingresarla en el interior. El bloque inclinado con esos grandes paños vidriados que estamos viendo es el estudio donde el pintor realizaba sus obras. Podemos ver también que todos los elementos utilitarios como las cañerías, tanto internas como externas, la distribución de la luz o elementos como las calderas, van a estar todos externos, porque no importa mostrar todos estos elementos que antes se escondían, porque es una arquitectura funcionalista que no necesita esconder estos elementos, sino que los muestra como parte del edificio, como parte de la decoración. También la escalera que va en el bloque azul, en el bloque de Frida Kahlo, es una escalera diáfana, una escalera de hormigón, sí, de hormigón, pero que tiene escalones suspendidos y que conecta al puente en la planta alta que une con el pabellón rojo. En tanto que la escalera en el pabellón rojo, fíjense que es una escalera helicoidal de hormigón, tan característica en la arquitectura moderna. Como están viendo en la foto también del pabellón rojo por delante, van a ver cactus que son los que van a representar esa adaptación o apropiación de la vegetación mexicana.
En esta imagen vamos a ver el estudio de Diego Rivera en primera plana, con esas ventanas acristaladas, donde se pueden llegar a apreciar algunas de sus obras. Vamos a ver el jardín de cactus y agave, dos de las especies más nativas de México, y también, si observamos a la derecha, el pabellón rojo es la casa de O'Gorman, que está dividida del terreno de sus amigos por esta división de cactus y este escalonamiento que ustedes van a ver de muros de piedra que de alguna manera van a aludir a las construcciones precolombinas. Entonces, estos elementos que va a incorporar en la vivienda y que van a formar parte del diseño van a ser elementos no solo conjuntamente con el color, sino con la vegetación y la utilización de la división de los límites a través de estos muros de piedra, las adaptaciones o los elementos que van a indicar que esta es una arquitectura moderna, sí, pero mexicana en particular, con estos elementos.